Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien, después de una semanota y media casi sin trabajar, conmigo por lo menos. ¿Quién me dice en qué me quedé, hijos, por favor? Lo último que nos estaba comentando, profesora, era lo relativo a la prescripción de las acciones tanto del patrón como para la del trabajador. Muy bien. Estábamos hablando entonces ya de prescripción en cuanto a las acciones. Bueno, a ver, recordemos nada más una cosa, hijos. Recuerden que no es lo mismo las indemnizaciones que las prestaciones. Recordemos que las prestaciones van a ser el aguinaldo, las vacaciones, los días de descanso, la prima de antigüedad, lo que le deba el patrón al trabajador. Y la indemnización va a consistir en 3 meses de salario, o en su caso va a tener derecho a la reinstalación. Entonces, si mal no recuerdo, estábamos leyendo el 500, léanme el 516, por favor, hijos. Léanme el 516, alguien de ustedes, por favor. A ver, Arisbet, por favor. Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contando a partir del siguiente día a la fecha en la que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consigan en los artículos siguientes. Ok, entonces fíjense bien, todas las acciones en materia laboral prescriben al año. El maestro Urbina, creo que ya se los comenté, decía que en materia laboral no debería de haber prescripción porque son derechos sociales, son derechos de los trabajadores y que la prescripción de alguna manera es renunciabilidad de derechos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que haya prescripción porque la prescripción siempre va a ser como una institución, es una institución que nos da seguridad, pero en ese sentido no estoy de acuerdo con el tiempo. El tiempo es muy poco el que nos da la ley para que los trabajadores dejen de tener sus acciones y a lo mejor el mismo patrón. En estas circunstancias, hijos, vamos a ver que el derecho del trabajo, como decíamos, y nos lo dice la ley, pues prescribe a al año todo. Pero ahora léanme, por favor, el 517, por favor. A ver, Iván, por favor. Artículo 17. Prescriben en un mes, fracción primera, las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Y, fracción segunda, las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en general lo que es la rescisión para algunos autores? Y habíamos dicho que la rescisión es cuando uno de ellos incumple con el contrato. En ese caso, cuando el patrón incumple con el contrato, habíamos dicho que va a ser retiro. Entonces vean la segunda fracción del artículo 517 y van a ver que las acciones del trabajador prescriben en un mes. O sea, él tiene solamente un mes para desistirse de sus acciones, o sea, de pedir a su elección la indemnización o la reinstalación. Pero, perdón, la indemnización, porque aquí es causa de rescisión. Si él se queda, está, digamos, confirmando o aceptando las conductas del patrón. Sin embargo, si el patrón cada vez que haga una conducta contraria a derecho en contra del trabajador, cada vez le nace al trabajador una nueva acción. O sea, un patrón no va a poder alegar, hijos,
tengo 5 años maltratando al trabajador y hasta ahorita viene y se queja. No, eso no lo va a poder alegar. Cada vez que lo maltrate, cada vez que le diga algo que no le parezca al trabajador, en ese momento va a nacerle una nueva acción. ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, no puede alegar el patrón que tiene 5, 8 años, 10 años maltratando al trabajador. Cada vez que lo maltrate, le nace una acción al trabajador y por lo tanto tiene derecho a la indemnización o a la, perdón, a la indemnización, porque aquí estamos hablando de que el trabajador está solicitando que el patrón deje de maltratarlo o deje de tratarlo mal y ya no va a querer trabajar. Y vean que también el patrón tiene solamente un mes contado a partir del día siguiente de que sucedieron los hechos en que el trabajador pudiera haber sido despedido. Yo siempre les comento que es muy difícil que un patrón, hijos, espere más de un mes para despedir a un trabajador que le ha hecho algún daño. Sin embargo, vamos a pensar que el patrón sale de viaje, que el patrón no puede en ese momento sancionarlo y entonces en el momento en que regrese el viaje podrá quizá despedirlo y por eso tiene un mes. La causal de despido para el patrón tiene un mes contado a partir del día siguiente en que se dio la causa o las causas para despedirlo. Y la del trabajador se da en el mismo día en que sucedieron los hechos y tiene 30 días para, a su elección, solicitar la indemnización, solicitar la indemnización, obviamente ante un tribunal. Ahora, hijos, léanme el 518, por favor. A ver, Iván, ¿lo tendrás ya el 518? Artículo 518. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Aquí estamos. Perdón, síguele, perdón. Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b de esta ley y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción tercera de esta ley. Ok. Entonces, hijos, prescriben en 2 meses las acciones que tiene el trabajador para pedir a su elección la reinstalación o la indemnización. Aquí quiero hacerles una aclaración. Una vez que el patrón despide al trabajador, de acuerdo al artículo 47 que ahorita vamos a leer, váyanmelo buscando la última parte, él le tiene que entregar un aviso de rescisión, le tiene que decir el por qué lo despidió o por qué le quitó el trabajo. Esto, desde el punto de vista del legislador, es para que el trabajador sepa por qué o de dónde se va a tener que defender en un momento en que el patrón lo está acusando de que hizo algo. Entonces, en estas circunstancias, hijos, pues el trabajador así sabe por qué lo despidieron. Ahora, nos acaba de leer Iván que tiene 2 meses contados a partir, a ver, Iván, dime si no, de la separación. ¿Así dice? Sí. Bueno, ok. Ahora, léanme el artículo 47, por favor. La parte final. A ver, Daniela, por favor. Sí. El patrón que despide a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivaron la rescisión y la fecha o fechas en que se cometió. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador
a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Ok. ¿Hasta ahí o...? Sí, síguele. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzarán a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Fíjense bien lo que dice la ley. En el artículo 517 nos dice que una vez que es separado el trabajador, contará el trabajador con 2 meses contados a partir del día siguiente para demandar a su elección la reinstalación o la indemnización. En el artículo 47 nos dice que el patrón tiene la obligación de dar un comunicado, de dar un escrito al trabajador diciéndole la causa o las causas por las cuales lo despide. Si este trabajador no le recibe el aviso o ya no va a trabajar, el patrón tiene la obligación de acudir ante las autoridades laborales y solicitar que ellos le notifiquen esta decisión. Después nos dice la ley que la prescripción no empieza a correr desde el momento en que es notificado el trabajador, ¿sí? Y que si no le da ese aviso al trabajador, será nula, dice hablar de nulidad, será nulo el despido. Bueno, ok, perfecto, eso dice la ley. Pero entonces entramos en una contradicción. Entramos en una contradicción porque una cosa es separar al trabajador y otra cosa es darle un aviso de rescisión. Miren, hijos, muchos trabajadores llegan a su empresa y el policía o la gente que está afuera en él esperando a que entren los trabajadores le dice: señor, tengo órdenes de que usted ya no va a entrar a trabajar y por favor retírese y váyase del lugar. Entonces mi pregunta siempre ha sido: ¿se puede ya dar por despedido ese trabajador cuando no le permiten entrar a la empresa a seguir trabajando? A ver, abogados, ¿qué opinan? Muchas veces sucede que un trabajador llega a su empresa y le dicen: tengo órdenes de no dejarlo entrar, así que por favor retírese, usted no va a entrar aquí. ¿Se puede dar o no por despedido? ¿Qué piensan, abogados? Dime, Javier. Yo pienso que no se puede dar un despido de esa forma, ya que no es algo como que opere de facto, sino que tiene que haber todo un procedimiento legal, ya que sigue habiendo una relación laboral, como lo estuvimos estudiando al inicio del semestre. A ver, hijo, y si sigue habiendo una relación laboral, dime cómo va a entrar a la empresa y cómo va a pedir su salario y cómo va a checar su tarjeta si ya no lo están dejando entrar. Eso es algo que no sé todavía, maestra. No por eso, pero contéstame. ¿Realmente está despedido o no, hijo? Sí, realmente pues muchas empresas lo hacen de esa forma, pero legalmente yo pienso que no. El hecho de que tú no cumplas con la formalidad, a ver, ¿cuánta gente cumple con la formalidad que la ley le exige? No todos, simplemente velo a veces en nuestros pueblitos con las actas de nacimiento o con el registro de los niños para su nacimiento. A veces ni lo registran y esa es una formalidad que la ley te pide. Y el hecho de que no estén registrados los niños desaparecen jurídicamente. A ver, hijos, entonces entendemos, ¿verdad? A ver, ¿quién iba a comentar algo? Entendamos esto. El hecho de que una persona no cumpla con las formalidades de ley no significa necesariamente que no se esté dando un hecho real y que obviamente está trayendo consecuencias jurídicas.
Una persona que ya no la dejan entrar a trabajar a una empresa, pues obviamente se puede ya dar por despedida, porque yo te decía, Javier, y a todos, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a cobrar su salario si no lo están dejando entrar? Entonces, ¿qué término prescriptorio usarían ustedes? ¿El del 518 o el del 47? Léanlo, por favor. Tienen que empezar a pensar ya como abogados, que ya tienen el asunto en sus manos y tienen que ustedes resolver. ¿Qué harían, abogados? Obviamente, yo interpondría la demanda y contaría los 2 meses a partir de que fue separado de su trabajo. Obviamente demandaría al patrón y diría que no me entregó el aviso de rescisión, que ni siquiera me dejó entrar a la empresa, diría lo que pasó. Generalmente en la práctica, hijos, muy pocos patrones dan ese aviso de rescisión, porque para algunos es ponerse, yo no creo, pero para algunos es ponerse la soga al cuello, porque dicen ellos que es tratar ya de demostrarle también a la autoridad la causa o las causas por las cuales despidieron a un trabajador. A mí eso no se me hace tan problemático si un patrón tiene casi todos los medios de prueba para hacerlo. Realmente a mí no se me hace difícil que un patrón pudiera cumplir con el requisito de darle un aviso de rescisión al trabajador, pero sin embargo, insisto, hijos, no lo hace. Generalmente el patrón no da la causa o las causas por las cuales es despedido un trabajador. ¿Y por qué razón? Porque obviamente, insisto, para muchos a lo mejor es ponerse una soga al cuello y tener que demostrar la causa o las causas por las cuales despidió a un trabajador. Sin embargo, hijos, en la práctica, ¿qué sucede? Cuando llegan a la etapa conciliatoria, cuando llegan a la etapa de conciliación patrones y trabajadores, el patrón niega el despido. Dice, yo nunca lo despedí, yo nunca lo separé, yo nunca di órdenes de que no lo dejaran entrar, pero para que vean mi buena fe, yo le ofrezco el trabajo en las mismas condiciones en las que venía desempeñando. A partir de ese momento, antes, hijos, antes, el patrón, si el trabajador se negaba a regresar a su trabajo, entonces el patrón quedaba eximido de la obligación de probar porque decía que había ofrecido el trabajo de buena fe y que si el trabajador se estaba negando a realizar el trabajo era porque él había decidido ya no trabajar. Hace poco, hace unos días, me llegó de la ministra, Yasmín Esquivel Moza, una comunicación de que ya eso no va a suceder en la práctica. Si el patrón ofrece el trabajo, la carga de la prueba no se le revierte al trabajador. Va a tener que seguir probando el patrón, aunque el trabajador no acepte el trabajo, que lo despidió justificadamente. Ahora, ¿qué pienso yo de todo esto, hijos? Yo estoy de acuerdo que sería bueno que te dijeran por qué te despidieron. Así tú sabrías cómo defenderte y decir por qué me despidieron si pasó esto en un momento en que yo estaba de malas, me vinieron, me molestaron, no sé, puede pasar muchas cosas. Pero la falta de esa formalidad, la falta de decir, oye, no te doy el aviso de rescisión, a mí se me hace
muy fuerte la sanción que le dan al patrón de que se considere nulo el despido y de que en su momento tenga que regresar al trabajo a personas que a lo mejor ya no le parecen. Sin embargo, esto sucede y en la práctica muchos trabajadores también ya no quieren regresar por los malos tratamientos, porque ya sienten que no los quiere el patrón. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, en la realidad a veces por eso se llega a un convenio, a un arreglo, y ahí se solucionan la mayoría de los conflictos de orden laboral. Es también, como yo les decía, que el patrón y el trabajador son como un matrimonio, y cuando uno piensa con el estómago, hijos, y el estómago te hace glu, 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 no piensas con la cabeza, y nada más le estás siguiendo los instintos a tu hígado, a todo lo que rodea tu estómago y a tu estómago mismo, y no piensas con la cabeza. Y a veces también así pasa con en materia laboral. Por eso hay que ver en los convenios que pues sí, realmente a veces el trabajador pierde un poco, pero también gana en el sentido de que ya se tranquiliza, ya tiene a lo mejor en su bolsillo un dinero y ya puede buscar con más calma un trabajo. Sin embargo, con esta pandemia, pues han sucedido, me comentaba mi ex jefe, el doctor Huitalo Morales Aldaña, que los asuntos laborales han crecido enormemente con la pandemia. El problema, hijos, es que no hay tribunales todavía, el problema es que las juntas son insuficientes y el problema está en que pues muchos no pueden pagar y no pueden pagar porque precisamente no tienen trabajo. Entonces, la verdad han aumentado enormemente los problemas de orden laboral con esta pandemia, pero el problema es también que difícilmente puede solucionarse rápidamente porque no hay las autoridades correspondientes para su solución o no son suficientes hasta ahorita las juntas para la solución. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario que ustedes quisieran hacer, hijos? Entonces veamos, el artículo 47 nos señala las causales de despido y nos señala la obligación del patrón de que al despedir a un trabajador le tiene que dar un aviso de rescisión, diciéndole la causa o las causas por las cuales los despidió. La ley dice que al no dar el aviso, el despido será nulo, y ahí entra en una antinomia, en una contradicción con el 518, en que nos dice que tiene 2 meses al ser separado de su trabajo, y acá nos dice que la prescripción no puede comenzar ni correr hasta que no recibe el aviso. Yo no creo que debemos de irnos con la finta del 47 y mejor hacerle caso al 48, y una vez que ha sido separado el trabajador de su trabajo, aun cuando no le hayan dado el aviso de rescisión, debemos de demandar y contar los 2 meses que tiene el trabajador para hacerlo. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Léanme el artículo 48, por favor. ¿Ya? ¿Quién me lee el artículo 48, por favor? A ver, Iván. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684A y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen
sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En Bueno, caso, ¿se acabó, Iván, o todavía falta? todavía falta. Dime. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de los contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los centros de conciliación locales, se les sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas. Bueno, miren, hijos, todo esto salió, esta reformota al artículo 48 salió por una razón. Los juicios laborales duraban años. Hay algunos que todavía están en la Junta años y años los juicios laborales. Esto traía como consecuencia anteriormente que si ganaba el trabajador se le tenían que pagar salarios vencidos, que también se les conoce en el pópulo como salarios caídos. Estos salarios, hijos, era el salario que él había devengado diariamente, mensualmente, quincenalmente, hasta que lo reinstalaran o hasta que lo indemnizaran. Entonces venían indemnizaciones a veces, hijos, de 10 años, de 20 años, y obviamente era mucho dinero, pero pues el patrón se lo ganaba por no haber conciliado debidamente. Ahora, al principio, tanto al patrón como al trabajador les interesa conciliarse, a uno para ya librarse obviamente de un juicio y al otro pues para salir ya adelante y ver otro trabajo o a ver qué hace. Entonces, la verdad, creemos que con la situación esta debería de haber sido suficiente para los arreglos. Sin embargo, los abogados, y que antes se permitía que no tuvieras el título para litigar en materia laboral y entonces salían muchos coyotes, pues le inventaban al trabajador porque le inventaban que iban a ganar y los millones no es cierto, hijos. Pero obviamente en esos inventos, pues el trabajador seguía en su lucha contra el patrón mientras conseguía otro, y ya tenía otro trabajo, ya no estaba tan apurado, y él seguía ahí con su juicio. Esto hace que cambie y se modifique la ley, primero en lo que son las indemnizaciones. Se dice que si tú demandas a tu elección la reinstalación o la indemnización, si ganas, independientemente de la acción que hayas promovido, vas a tener derecho a salarios caídos, pero nada más por un año, por 12 meses. Si el juicio se prolonga, entonces ya no tendrás derecho a meses, sino a intereses. Pero aquí lo que muchos no han interpretado desde mi punto de vista bien es que dice intereses capitalizables. O sea que el primer mes es un interés, el segundo es más y el tercero debe ser más y el cuarto más,
porque es capitalizable. ¿Sí? A ver, Iván, deme cuánto es del interés, perdón, ahorita se me fue la suma. ¿Es el 2% o 4%? ¿Cuánto es? 2%. El 2%. ¿Perdón? 2%. Bueno, entonces el primer mes es 2%, el segundo sería 4%, el tercero 6%. ¿Sí lo están entendiendo? Porque es capitalizable. O sea que va aumentando el capital, hijos. A ver, Javier, te veo con cara de... Eso sí, hasta lo puse en el Face y lo vieron. Nacen, crecen, deciden estudiar Derecho porque no hay matemáticas, llegan a Derecho Laboral y puras matemáticas. ¿Verdad, hijos? No, profesor, es que lo que estaba pensando es que si no nace la figura de anatocismo, ya que es capitalizable ese interés. Ya, o pero solamente acá no aplica- estamos en civil ni en mercantil, y además anatocismo sería el 15%, el 30%, el 20%, 2%, Javier, anatocismo. Pues es muy poco. ¿Sí? El término de 12 meses, 22%. ¿Pero de qué? De todo tu salario de un año. Bueno, entonces, hijos, la verdad es que esto también hace que de alguna manera, pues, y por eso también quitaron las juntas, porque las juntas se tardaban muchísimo en resolver los conflictos, y entonces decidieron que la forma de arreglar y resolver que los conflictos laborales se resolvieran rápidamente sería a través de quitar lo que son los salarios vencidos, bajarlos y amenazarnos, porque nos están amenazando con el artículo 47 a todos los abogados, a todos los funcionarios, y nos están diciendo que si no manejamos los asuntos como siempre los debemos de manejar, obviamente, hijos, con cuidado, con respeto, con lo que nuestros clientes se merecen, pues nos van a meter casi al bote o nos van a cobrar unas multas enormes. Y yo la verdad, eso a mí nunca me ha gustado porque los abogados debemos ser rectos, eso siempre. No necesitan decírnoslo, para eso es nuestra profesión, pero sí, yo no niego que hay abogados que sí se merecerían o que sí pueden y deben ser sancionados por sus conductas. Pero en este sentido, hijos, bueno, yo veo que este artículo, además, ahí no debería estar la sanción, sino recuerden, porque ya lo vimos, que en el capítulo último que habla de sanciones en materia laboral, pues ahí debería de estar todo lo que nos están diciendo en el artículo 48. ¿Sí les queda claro, hijos? ¿Alguna duda, algún comentario? Javier, del anatocismo estás ya más... Sí, ya. Sacando cuenta, sí, es el 24% en un año de todo tu salario, entonces es como una cuarta parte nada más. Ajá, ok. De todas maneras, te digo, bueno, a mí, al contrario de las indemnizaciones que se pagaban antes, pues ahora es una bicoca. Y la verdad, ahora que veamos ya indemnizaciones en sí, hijos, vamos a ver que no es nada. Porque son 3 meses de salario, 3 meses de salario, más salarios vencidos, hijos. A ver, ¿cuánto ganará un trabajador? Vamos a ponerle número redondo, 7,000 pesos. 7 por 3, 21 mil pesos. Ahora, aparte le tenemos que agregar vacaciones, aguinaldo y todo eso dependiendo del tiempo en que haya trabajado, hijos. Pero sí se están dando cuenta que no es, o sea, no sé por qué también los abogados cometen el error de hacerle creer a un trabajador que va a ganar los millones de pesos demandando a su patrón, y eso no es cierto, tampoco eso no es cierto. Debe de tomarse en cuenta siempre el salario que se tenga. Ahora, vuelvo a comentar lo que hemos comentado varias veces, la estabilidad en el empleo, la permanencia, el tener ya mi trabajo seguro, va a depender más de mí que de un patrón, que de un representante de patrón. Si yo me hago indispensable, si yo me hago necesaria,
Si ven que con mi trabajo siempre estoy dispuesta, entonces obviamente me van a respetar mi trabajo y me van a respetar a mí como trabajador. Pero si ya les dije, si soy el clásico flojo, el que nunca va a trabajar, llega siempre tarde, o el que se está haciendo magia en el baño, o tomando cafecito, pues ese nunca va a resultar en ningún trabajo. Agregando esto, hijos, de que obviamente también, y les quiero decir, yo conocí varios asuntos en que un trabajador se metía a trabajar antes del mes, se salía o hacía que los despidieran, demandaba al patrón y como era poquito dinero lo que se le tenía que dar de indemnización, pues lo recibía, se quedaba un mes descansando y volvió otro mes a buscar trabajo y lo mismo hacía, o sea, vivía de demandar a patrones. Cuando se le cachó una vez a este trabajador, también hay una denuncia que se le puede hacer penalmente porque es un fraude y se le podría comprobar. Entonces, obviamente esto sí puede pasar. Eduardo, dime. Profesora, ¿se refiere indemnización a liquidación? No. Liquidación es otra cosa, hijo. Lo vamos a ver en terminación. ¿Alguna otra cosa, hijos? La indemnización son los 3 meses de salario. Y recuerden que esa es la indemnización. Luego, más las prestaciones. Si el patrón debe vacaciones, debe aguinaldo, eso le va a costar el juicio. Pero vamos a suponer que pagó todo, pues obviamente no tendría por qué pagar más que la indemnización. ¿Alguna duda, hijos? ¿Más? Bueno. Vamos a leer rápidamente el artículo 49, si se acuerdan, ya lo leímos, que son las excepciones a la estabilidad, que les dije que son los trabajadores que no van a tener derecho a ser reinstalados. ¿Sí se acuerdan? Por las circunstancias que vimos en el artículo 49, que tienen menos de un año de servicio, que son trabajadores de domésticos o del hogar, son trabajadores de confianza o son lo que ellos llaman eventuales y nosotros transitorios, o aquel que por su trabajo tan cercano al patrón, tan directo al patrón, hace imposible la relación de trabajo. Entonces ya vimos que el artículo 49, ya lo leímos, que le va a dar derecho al patrón a decir que él se niega al arbitraje, que se niega al juicio, porque él no está obligado, obviamente, a reinstalarlo, pero sí puede, y tiene la carga de la prueba de demostrar que el trabajador tiene menos de un año de servicio, tiene que demostrar que es trabajador de confianza, tiene que demostrar que es doméstico, tiene que demostrar que por su relación tan estrecha y tan directa hace imposible la relación de trabajo y tiene que demostrar pues que es transitorio o eventual. Si no lo demuestra, obviamente el trabajador podrá solicitar a su elección la indemnización o la reinstalación. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos entonces a empezar a leer el artículo 50, por favor. A ver, ¿quién me lee el artículo, por favor? A ver, Iván, por favor. Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán... Perdón. Bueno, sí. Consistirán en... Fracción primera. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado sus servicios. Bueno, a ver, hijos, vamos a entender esto. Como los trabajadores del artículo 49 no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, el legislador decidió que en esas circunstancias, entonces lo que va a suceder es que le den una indemnización más alta
de la que tienen los trabajadores de base, la que tienen los trabajadores que tienen más de un año de servicio. Y fíjense bien lo que dice el artículo 50. Si un trabajador fue contratado por tiempo determinado menor de un año y es despedido antes de que concluya su término, tendrá derecho a lo que nos dice la fracción primera del artículo 50. ¿Sí se están dando cuenta? Ahorita les pongo ejemplos. Si el trabajador fue contratado por tiempo determinado mayor de un año, entonces tendrá derecho a 6 meses de salario más lo que dice, 6 meses de salario más lo que dice la fracción tercera, tanto en la fracción 1 y 2 van a recibir 3 meses de indemnización más salarios vencidos y ganan el juicio. Ahora, hijos, en la fracción segunda nos habla de cuando es contratado por tiempo indeterminado, pero está en las circunstancias del artículo 49. A ver, para que me entiendan, vamos a ejemplificar. Yo contrato a Pepita porque va a sustituir a Lupita. ¿Sí? La va a sustituir porque Lupita me pidió permiso por 6 meses para ir a tomar un curso, se lo di y viene Pepita y la contrato por los 6 meses que está sustituyendo a Lupita. Pero a los 3 meses la despido, hijos. ¿Sí? Por cualquier circunstancia. Como ella no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, insisto, el legislador le da derecho entonces a la situación que estamos comentando de perdón, hijo, de aumentarle la indemnización. Entonces, léanme la fracción primera, la primera parte. ¿Qué dice? ¿Cuánto le tendríamos que pagar? A ver, léanmela, por favor. A ver, Iván, por favor. En una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Entonces vamos a suponer que me trabajó 3 meses y le pagué 15,000 pesos. Entonces la mitad del tiempo trabajado serían 7,500. ¿Sí me están entendiendo? 7,500 tendría que pagarle yo de indemnización, si es que demuestra ella que la corrí injustificadamente. Y luego más los 3 meses. Entonces serían los 15,000 más los 7,500. ¿Sí están entendiendo, hijos? ¿O no? Les digo que llegamos a derecho laboral, empezamos con matemáticas y algunos se hacen super pelotas. ¿Por qué 15,000 pesos? Porque son los 3 meses de salario que habla la fracción tercera. Recuerden que los 3 meses siempre van a hacer, y luego dice la mitad del tiempo trabajado, pues si me trabajo 3 meses y son 15,000 pesos, pues la mitad es 7,500. ¿Sí lo están entendiendo o no? ¿Sí o no, hijos? Bueno, ahora, la segunda parte de la fracción primera dice, cuando contratas a un trabajador mayor de un año, por el primer año tendrá derecho a 6 meses y por los subsecuentes años a 20 días por cada año de servicio. Vamos a suponer que yo contrato a un ingeniero para hacer una carretera, la cual esa carretera planeamos que se termine en 5 años. Y a los 3 años lo despido por cualquier circunstancia. Entonces, hijos, aparte de que es trabajador de confianza porque es ingeniero y él es el que manda en la obra, pues no lo contraté por obra determinada que era por 5 años, ¿sí? Estamos entonces en el artículo 49. Por el primer año, hijos, por el primer año, o sea, trabajó 3 años, por el primer año va a tener derecho
a 6 meses de salario. ¿Sí? Vamos a poner que ganaba 10,000 pesos, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo más fácil, 1,000 pesos, para que no nos hagamos pelotas con las matemáticas. Entonces, por los 6 meses serían 6,000, ¿sí estamos entendiendo? Por el otro 2 años serían 20 días por cada año de servicio, son 40 días. Ahora, tendríamos que sacar cuánto gana por día, y gana por día más o menos 3.3. Entonces, lo multiplicamos y ya nos salen los 40 días. Pero aparte le tenemos que pagar los 3 meses, ¿sí entienden? ¿O no entienden? Lo que pasa aquí, hijos, es que la indemnización aumenta porque los trabajadores del artículo 49 no tienen estabilidad en el empleo, y como no tienen estabilidad en el empleo, el legislador consideró necesario aumentarles la indemnización. Por eso, independientemente de los 3 meses a los cuales todo trabajador tiene derecho, porque además es una indemnización constitucional, porque está en la Constitución, hijos, en el artículo 123, a ellos les aumenta. Al primer ejemplo, la mitad del tiempo trabajado. Y al segundo ejemplo, 6 meses de salario por el primer año, más 20 días por cada año de servicio. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, obviamente, ahí la indemnización aumenta más de los 3 meses. Y en el último supuesto es cuando te contraté por tiempo indeterminado, y ahí nada más proceden los 20 días por cada año de servicio. O sea, por ejemplo, si te contraté contraté a una persona como trabajador doméstico y está conmigo 5 años y lo despido, pues por cada año tendré que pagarle 20 días. ¿Sí me están entendiendo? Pero ahí no procede más que los 20 días y los 3 meses de salario. Cada fracción es diferente, hijos. Y lo que dice la primera parte de la fracción 1 es para un tipo determinado de trabajadores. Lo que dice la parte segunda de la fracción primera es para otro tipo de trabajadores, y lo que dice la fracción segunda es para otro tipo de trabajadores, y la tercera es general para todos. A todos se les va a tener que pagar los 3 meses de salario, y obviamente los salarios vencidos conforme a lo que ya leímos del artículo, en el que son 12 días es un año, y que después del año nada más tendría el interés. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Yo veo difícil que explicarles esto si no es con pizarrón o más calmadamente, pero les voy a pedir de favor que me vuelvan a leer el artículo 47, el artículo 40, bueno, hasta el 50, por favor. Y mañana volvemos y apunten las dudas que les surjan para que mañana los veamos con más calma, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Entonces nos vemos mañana con más calma, hijos. Ok, hasta luego, hijos. Hasta luego, profesora. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana. Muchas gracias. Mañana, gracias. Gracias, profesora. Bye. Que tenga buen día. Mañana, gracias. Hasta mañana, hijos.